Hoy hablaremos de los siguientes circuitos: circuito en serie y circuito en paralelo. Continuamente hablaremos de las características de cada uno de ellos, ventajas y desventajas. Hola, yo soy Junior Javier Ríos López, estudiante de 12º grado, bachillerato técnico profesional en informática. Bueno, les daré un breve concepto de lo que es el circuito en serie. El circuito en serie es más una configuración de conexión que los terminales de los dispositivos se conectan sucesivamente. ¿Qué queremos decir con esto? Que el terminal de salida de un dispositivo se conecta a la terminal de entrada del dispositivo siguiente. Les daré un breve concepto de lo que es un circuito en serie. El circuito en serie es una configuración de conexión en la que los terminales de los dispositivos se conectan sucesivamente. ¿Qué queremos decir con esto? Que el terminal de salida de un dispositivo que conectamos es la terminal de entrada de otro dispositivo siguiente. Bueno, ahora les daré un breve concepto de lo que es el circuito en paralelo. El circuito en paralelo es una conexión de dispositivos en la que los bornes o terminales de entrada de todos los dispositivos conectados coinciden entre sí, al igual que un tipo de terminales en salida. Bueno, ahora les hablaré un poco de lo que son las características de un circuito en serie. Que la corriente es la misma en todos los componentes. El voltaje se divide entre cada uno de los componentes. ¿Qué podemos decir con esto de que se divide? Porque, por ejemplo, así aquí que tenemos un foquito, depende del número de voltaje que tenga cada foquito. Por ejemplo, los que usamos nosotros, estos exigen 3 voltios y las baterías nos brindan 1,5 voltios cada batería. Caemos a que con 2 baterías levantamos un foquito. Y aquí, como podemos ver, 3 foquitos equivale a que para levantar con la misma luminidad los focos necesitaríamos 3 baterías en conclusión para levantar todo el circuito en serie. Otra de las características que se presentan en el circuito en serie, que se interrumpe la corriente de un componente, se interrumpe todo el circuito. Como es decir, ¿verdad? Estamos conectando las baterías para que nuestros foquitos enciendan y puede hacer que donde está el protector o fusible presentara una falla, no pasaría corriente hacia aquí al interruptor. Que otra cosa también, darles a explicar mejor, es que si por ejemplo este foquito no presenta continuidad o no enciende, afectaría todo el circuito, ya que no estaría pasando toda la corriente en el cable, porque si se daña uno, daña todo el circuito. Y mientras que no se daña ninguno, el circuito funcionaría perfectamente bien con toda su continuidad y voltaje. Bueno, hoy les voy a hablar un poco de lo que son las características de un circuito en paralelo. Una de las principales de las características son que los componentes están conectados en múltiples trayectorias. También todos los componentes tienen la misma diferencia de potencial de voltaje. Como un ejemplo sobre esto es que este foquito, como expliqué anteriormente en el circuito en serie, nos exige 2 voltios. Este foquito nos exige 3 voltios. Entonces, como esta es una igualdad de potenciales de voltaje, los mismos 3 voltios que succiona el foquito pueden correr por todo aquí y brindar la misma cantidad al siguiente foquito. Otra de las características es que la corriente eléctrica se divide entre las distintas ramas, como pueden ser la rama negativa y rama positiva, como pueden ver aquí en el circuito. Otra de las características también sería que uno de los componentes falla, el resto del circuito puede seguir funcionando. Un ejemplo sería, si este foquito se nos llegara a quemar, no afectaría en nada al segundo foquito porque él seguiría encendido, porque como el voltaje sigue continuando por todo el circuito, no afecta de que el primer foquito se queme, ya que este seguiría encendido sin ningún problema. Bueno, pues la idea con la que yo hablé de las características de cada circuito es más o menos para saber la diferencia entre lo que es un circuito en serie y un circuito en paralelo. Hoy les hablaré un poco de lo que son las ventajas de un circuito en serie. Una de las ventajas sería de que este circuito necesita menos cableado a diferente del otro circuito.
Otra de las ventajas sería de que este circuito es más fácil de realizar que el otro circuito. Bueno, ahora les mencionaré lo que son las desventajas de este circuito. Una de las desventajas podría ser que este circuito nos exige demasiado voltaje de lo normal, ya que él exige 6 baterías para levantar los 3 foquitos, ya que cada foquito exige 2 voltios, 3 voltios cada uno. Otra de las desventajas también podría ser que este circuito, si un ejemplo, este foco se nos quema, el circuito deja de funcionar totalmente, ya que el voltaje no funciona en todo el circuito. Bueno, ahora les hablaré de lo que son las ventajas de un circuito en paralelo. Una de las ventajas puede ser de que este circuito no nos exige tanto voltaje como el circuito anterior, ya que este circuito funciona con 2 baterías solo para darle los 3 voltios al foquito, que es el que exige para encender los 2 foquitos. Otra de las ventajas también sería en que este circuito puede seguir funcionando. Si este foquito se nos quema, él sigue funcionando el otro con normalidad, ya que el voltaje sigue viajando por todas las líneas de continuidad. Ahora les explicaré un poco sobre las desventajas de este circuito. Una de las desventajas es que este circuito consume más un poco de cableado. Y otra desventaja podría ser de que este es un poco más difícil de realizar. Bueno, después de haberles explicado un poco de lo que son las características de los circuitos y explicarles también lo que son ventajas y desventajas, pues ya podemos conocer un poco sobre más de los materiales que necesitamos para hacer los circuitos y cómo fueron realizados. Bueno, ahora les explicaré materiales. Bueno, para empezar necesitamos lo que son baterías, que cada batería, como mencioné anteriormente, brinda 1.5 de voltaje. También necesitamos un cautín. Este cautín es tipo lápiz. También necesitamos estaño, que el estaño no funcionó para soldar lo que son los cables a los foquitos, para mantener con firmeza el cable al interruptor, para soldar el cable a nuestro protector. Y también utilizamos también lo que es la pasta, que esta pasta básicamente lo que hace es que cuando su cautín lo deja demasiado dañado con lo que es el estaño, nos ayuda a remover y a tener limpio el cautín para seguir soldando. Bueno, también necesitamos, ¿verdad?, lo que también son los foquitos. Necesitamos cable, que el cable lo podemos conseguir lo que es en cargadores o lo podemos conseguir en otro cable opcional que usted tenga. Necesitamos un interruptor, un protector o fusible como se le conoce, y también lo que necesitamos es una base de cartón, de madera. Bueno, con esto concluyo con mi video, ¿verdad? Espero les haya gustado. Denle like, suscríbanse a la página y comenten.